Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Imouto. Umaru-chan. Mi hermano es un gran escritor. Autora Dian Fan Bao. Resumen de la novela Yosuga no Sora. Más heroínas múltiples, más maestro literario, más sistema. Un comienzo devastador. Al ver el aviso de que la empresa está a punto de mudarse a Hokkaido, Taie Idoma se preocupa por lo que le sucederá a su hermana menor, Umaru, y se desmaya en el acto. Al despertar en el hospital, los acontecimientos inesperados se suceden uno tras otro. Recordando su vida pasada como profesor en el departamento de chino de la Universidad de Pekín, desde un esclavo corporativo hasta un gigante de la literatura, estuvo a un paso de renunciar. Siento que la literatura japonesa murió después de la aparición de Taie Idoma. Él fue el verdugo de esa era. Haruki Murakami. Sistema de logros de vida. El sistema solo distribuye recompensas al azar y no interfiere en los asuntos del anfitrión. Después de correr 100.000 pasos esta mañana, dibujé Taikibawa Palm, rango S. Renuncia. Inscríbete. Para proteger la vida diaria de Umaru, Taie se convierte en profesor de literatura en la escuela de su hermana. Su relato, escrito con espontaneidad, La última hoja, convierte a Umaru en su mayor admirador. Cuando unos matones acosan a su hermana, empuña el bastón Goro Achiwa, rango A, otorgado por el sistema, y los golpea hasta dejarlos a merced de sus víctimas. Es un multimillonario que revoluciona el mundo literario y dirige el departamento editorial de una nueva revista. Además, es el refugio y el faro de confianza para Evina, Kirie y las chicas con problemas del club de literatura. Lo más importante es que la historia realmente comienza cuando Umaru descubre que ella no es su hija biológica. Hermano, ahora ya no hay obstáculos entre nosotros. 28. Capítulo 28. Aplicación de la medicina. De repente, se puso de pie y se acercó a Taie. Hermano. Déjame ver tu herida. El tono de Umaru se volvió repentinamente urgente. Ah. Taie se quedó atónito por un momento. ¿Ahora? Lo siento. Umaru bajó la cabeza, con la voz llena de disculpa. Evina-chan estuvo aquí hace un momento, y esa escena fue tan, olvidé por completo revisar tu herida, hermano. Ella levantó la vista, con su bonito rostro lleno de seriedad. Déjame ver. Taie observó la expresión seria de su hermana, y una oleada de calidez le inundó el corazón. Bueno. Se quitó la camisa, dejando al descubierto su espalda. Las marcas rojas de las quemaduras resultaban especialmente llamativas bajo la luz. Hermano, Umaru miró aquellas marcas rojas con angustia, arrodillándose detrás de Taie. Con cautela, extendió la mano y tocó suavemente la piel alrededor de las heridas. ¿Te duele? Ya no me duele, dijo Taie con suavidad. Evina me aplicó un medicamento, así que ahora estoy mucho mejor. Todo es culpa de Evina-chan por ser tan descuidada, refunfuñó Umaru con disgusto. No puedes culparla. Fui yo quien no prestó atención a la distancia, dijo Taie de inmediato. Pero, Umaru. Taie giró la cabeza y la miró seriamente. No te alejes de Evina por esto. Es tu mejor amiga, y esto fue solo un accidente. Umaru se mordió el labio. Lo sé. Bajó la cabeza, mirando los restos de ungüento blanco lechoso en la espalda de Taie, mientras una compleja emoción brotaba en su corazón. Hermano. Su voz se volvió repentinamente más suave, con un matiz de resentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué defiendes a Evina-chan de esta manera? Taie se quedó perplejo. ¿Eh? Dije. La voz de Umaru se suavizó aún más. Claramente fue Evina-chan quien te lastimó, pero sigues diciendo que no es su culpa e incluso me dijiste que no me distanciara de ella. ¿Es que el hermano? Hizo una pausa, con un dejo de celos en la voz. ¿Está más preocupado por Evina-chan? Taie jamás esperó que Umaru le preguntara algo así. Se giró y miró a su hermana, que estaba arrodillada detrás de él.
Umaru mantuvo la cabeza baja, ocultando su expresión, pero sus hombros estaban ligeramente tensos, esperando claramente su respuesta. Umaru, Taiei se sintió un poco impotente. ¿De qué estás hablando? Simplemente no quiero que te pelees con Evina por esto. Evina es una buena chica y se preocupa mucho por ti. Si vuestra amistad se viera afectada por algo tan insignificante, me pondría muy triste. Pero, Umaru alzó la vista, con los ojos marrones llenos de insatisfacción. Mi hermano está herido. Yo debería ser la que más se preocupara por él, pero mi hermano sigue intercediendo por Evina-chan, su voz se fue apagando poco a poco, hasta volverse casi inaudible. Yo soy la hermana de mi hermano, Taiei finalmente comprendió que Umaru estaba celosa. Aunque en apariencia culpaba a Evina por ser descuidada, en realidad, estaba celosa de Evina. Porque esa noche, Evina había pasado mucho tiempo a solas con él y le había ayudado a aplicarse la medicina. Y ahora que seguía defendiendo a Evina, Umaru se sentía incómodo. Umaru, Taiei extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Le estás dando demasiadas vueltas. Hablo por Evina porque, en realidad, fue solo un accidente. Además, Evina estaba más nerviosa que yo en ese momento. No paraba de disculparse y casi se echaba a llorar. Si no la consolara o hablara por ella, se sentiría aún más culpable. Además, sonrió. ¿No lo sabes? En mi corazón, siempre eres la más importante. ¿De verdad? Umaru levantó la vista, con los ojos un poco más brillantes. Por supuesto que es verdad, dijo Taiei con seriedad. Eres mi única hermana. Nadie puede reemplazarte. Umaru se sonrojó, bajó la cabeza y susurró. Sin duda sabes qué decir. Pero las comisuras de sus labios se curvaron involuntariamente. Esa sensación amarga y opresiva en su corazón finalmente se disipó un poco. Sin embargo, ella levantó la vista, mirando las marcas rojas en la espalda de Taiei, sintiéndose aún un poco inquieta. Claramente, él era claramente su hermano, ¿por qué Evina-chan pudo? Sacudió la cabeza enérgicamente, apartando esos extraños pensamientos. Hermano, preguntó suavemente, ¿aún tendrás que aplicarte la medicina más tarde? Sí, durante unos días. Los ojos de Umaru se iluminaron al instante. Entonces, durante los próximos días, deja que Umaru ayude a mi hermano a aplicárselo. ¿Tú? ¿Sí? Umaru asintió enérgicamente. Es justo que Umaru cuide de hermano. Y yo soy la hermana de hermano, así que por supuesto que debo ser yo quien haga esto. Su tono denotaba un ligero aire de posesión. Taiei observó la expresión seria de Umaru y sonrió. De acuerdo, entonces te lo dejo a ti. Al oír a su hermano estar de acuerdo, Umaru se sintió mucho mejor de inmediato. Voy a ayudar a mi hermano a aplicárselo ahora mismo. Inmediatamente cogió el tubo de pomada para quemaduras y con cuidado se puso un poco en el dedo. ¿Ahora? Evina ya aplicó algo. Oh, seguro que se te quitó con la ropa. Hermano, en serio, qué pesado eres. Umaru se sonrojó y forzó una excusa, murmurando para disimular su pequeña artimaña. Luego se arrodilló detrás de Taiei, contuvo la respiración y tocó suavemente con la punta del dedo. Cuando la pomada fría tocó las marcas rojas y calientes, los músculos de la espalda de Taiei se contrajeron ligeramente de forma inconsciente. ¿Te duele? El dedo de Umaru se detuvo de inmediato y ella preguntó nerviosamente. No duele. Es muy cómodo. Umaru finalmente sintió alivio y continuó aplicándosela. Sus movimientos eran muy ligeros. Con las yemas de los dedos, hacía círculos suaves mientras extendía la pomada poco a poco. En ese momento, estaba tranquila, concentrada y amable, todo lo contrario del Imouto que solía revolcarse por el suelo haciendo berrinches por patatas fritas y refrescos. Taiei sintió el cálido roce en su espalda, la temperatura de las yemas de sus dedos, y también los sentimientos de su hermana. La habitación estaba en completo silencio, solo se oía el leve sonido del tubo de ungüento al apretarlo. Esta calidez, largamente añorada, hizo que una oleada de bienestar inundara el corazón de Taiei. Aunque solía ser una holgazana que provocaba dolores de cabeza, en los momentos críticos, Umaru seguía siendo esa niña sensata que hacía que a uno le doliera el corazón de tanto cariño. Hermano, la voz grave de Umaru provino de atrás. Ten más cuidado en el futuro. No te vuelvas a lastimar. Lo sé. Si te vuelves a lastimar, Umaru se pondrá muy triste. El corazón de Taiei se ablandó de repente, como si algo lo hubiera tocado suavemente. Sí, tendré cuidado. Lo prometo. Umaru no dijo nada, simplemente continuó aplicando la medicina.
Al ver las llamativas marcas rojas en la ancha espalda de su hermano, frunció los labios con tristeza, sintiendo de nuevo una oleada de culpa. Lo siento, susurró. ¿Qué ocurre? Si no hubiera olvidado la promesa que le hice a Evina-chan, si no hubiera sido tan juguetón, si hubiera podido volver antes, la voz de Umaru denotaba un leve sollozo, mi hermano no se habría lastimado por estar solo y nervioso. 29. Capítulo 29. El sueño niña tonta, sonrió Tainei, con un tono lleno de cariño. ¿Cómo podría ser culpa tuya? Un accidente es solo un accidente. No tiene nada que ver con si regresaste o no. Pero, sin peros, la interrumpió Tainei con voz suave pero firme. Además, es solo una herida leve. Estará mejor en unos días. ¿En realidad? En realidad. Umaru dejó escapar un largo suspiro, sintiendo por fin que la preocupación la había sumido en la calma. Se aplicó el último resto de ungüento y volvió a tapar el frasco. Sin embargo, no se levantó para marcharse de inmediato. Permaneció arrodillada detrás de Tainei, contemplando su ancha espalda. Era la espalda que la había protegido del viento y la lluvia desde pequeña, el refugio que la toleraría por muy obstinada que fuera. Impulsada por un repentino impulso, se inclinó lentamente hacia adelante. Como un gatito que busca consuelo, evitó cuidadosamente las zonas rojas e hinchadas donde se había aplicado la pomada y apoyó suavemente su peso sobre el hombro izquierdo ileso de Tainei. En ese instante, el cuerpo de Tainei se puso rígido inconscientemente. El peso sobre su espalda era más ligero de lo que había imaginado, pero aún así transmitía una sorprendente sensación de presencia. Era la suavidad y calidez propias de una niña, que se transmitían a través de la fina ropa sin ninguna barrera. La mejilla de Umaru estaba apoyada contra su hombro, su cálido aliento rozaba suavemente su cuello, provocándole un sutil cosquilleo. Su cabello dorado caía sobre su clavícula. Le hacía cosquillas, pero a la vez le costaba apartarlo. Un ligero aroma cítrico le llegaba a la punta de la nariz. Era el olor del champú que usaban en casa. Aunque usaban el mismo frasco, en Umaru el aroma le parecía excepcionalmente dulce, mezclado con su singular aura juvenil, como una suave red que envolvía a Tainei al instante. La nuez de Adán de Tainei se movió ligeramente. La niña que normalmente solo gritaba hermano, quiero una Coca-Cola ahora estaba callada mientras se apoyaba contra su espalda, lo que le hizo darse cuenta con repentina claridad, la pequeña que estaba detrás de él no era solo su hermana menor, sino también una niña que estaba creciendo, con un cuerpo suave y emociones delicadas. Esta repentina intimidad y vulnerabilidad provocaron una indescriptible conmoción en lo más profundo del corazón de Tainei. En ese instante, su corazón dio un vuelco incontrolable. Hermano, la voz amortiguada de Umaru llegó a sus oídos. Como su rostro estaba pegado a su espalda, el sonido se transmitió a través de sus huesos, sonando excepcionalmente profundo y emotivo. Tainei hizo todo lo posible por mantener la voz firme. A Umaru, le gusta más hermano. Su voz era muy baja, con un tono nasal y marcado. No sonaba como su habitual puchero. Más bien, parecía una solemne confesión, como si estuviera a punto de entregarle todo su ser. El corazón de Tainei se encogió bruscamente. El leve pánico que sintió en ese momento se transformó en una ternura infinita y un afecto devoto al escuchar esas palabras. Sonrió con impotencia, y su mirada se volvió incomparablemente suave. A mí también me gusta mucho Umaru. Se inclinó hacia atrás y, guiado por el instinto, tomó con precisión la manita de Umaru que descansaba sobre su hombro y la palmeó suavemente. Bien, ¿ya terminaste de aplicártela? Si sigues así, la pomada se te va a manchar la ropa. Ya terminé, entonces Umaru se enderezó con gran renuencia, dejando atrás a Tainei. La cálida sensación desapareció y su espalda volvió a entrar en contacto con el aire frío. Extrañamente, Tainei sintió un vacío en el corazón. Se puso la camisa a toda prisa para disimular las terribles palpitaciones que había sentido hacía un momento, y luego se giró para mirar a Umaru. Miraba hacia abajo, con las manos entrelazadas y los ojos aún un poco rojos. Parecía una niña que había hecho algo malo y esperaba un castigo, y también, una jovencita que guardaba un secreto, con miedo a ser descubierta. Tainei pensó que debía estar loco. Al fin y al cabo, Umaru era su hermana. ¿Umaru? ¿Qué te pasa hoy? Tainei sonrió con cierta dificultad. Llevas actuando raro desde hace un rato, muy pegajoso. Nada, Umaru, como si hubieran descubierto su secreto, negó con la cabeza apresuradamente, apartando la mirada. Solo, un poco cansada. Sí, solo cansada. Es así.
Taiei observó su mirada vacilante y sintió que la niña se comportaba de forma extraña esa noche, pero no pudo precisar exactamente qué le pasaba. Quizás simplemente le asustó su herida. Él se consoló a sí mismo en silencio. Taiei no insistió en el tema, limitándose a decir con suavidad: entonces vete a dormir temprano. Mañana todavía tienes clases. Umaru asintió y se metió rápidamente en su futón como si estuviera escapando. En plena noche, a las 2 de la madrugada, el salón estaba completamente a oscuras. Crujido, crujido, en la oscuridad, se podía oír un sonido tenue. Una pequeña figura se deslizó fuera del futón de Umaru. Era Umaru en su forma de hámster. Llevaba puesta su sudadera naranja de hámster, dejando ver solo su linda carita, y caminó de puntillas hasta el borde del futón de Taiei, donde se detuvo. La luz de la luna se filtraba por la rendija de las cortinas, iluminando el rostro dormido de Taiei. Umaru lo miró en silencio. Hermano, una emoción indescriptible brotó en su corazón. Ver a Brother y a Evina-chan así hoy, aunque sabía que solo había sido un accidente, ¿por qué se sentía tan incómoda en su corazón? Y, cuando el hermano acompañó a Evina-chan escaleras abajo, se dijeron algo el uno al otro. Ella realmente quería saber. Umaru se mordió el labio, levantó con cuidado la manta de Taiei y se metió dentro. El cálido futón estaba impregnado del aroma de su hermano. Se acurrucó con cuidado junto a Taiei y extendió su manita para abrazar su brazo. Taiei se removió en su sueño, pero no despertó. Umaru se apoyó en él y levantó la vista. La luz de la luna iluminaba el rostro de Taiei. Su expresión dormida era muy tranquila y apacible. Sus espesas pestañas proyectaban tenues sombras sobre sus párpados, el puente de su nariz era recto, sus labios estaban ligeramente fruncidos y los contornos de su perfil se veían excepcionalmente definidos bajo la luz de la luna. Umaru observaba, algo hipnotizado. Su hermano es tan guapo, ¿cómo no se había dado cuenta antes? Se le ruborizó un poco la cara y su corazón empezó a latir más rápido. No, ella no podía pensar así. Hermano era hermano, y ella era la hermana menor. Umaru sacudió la cabeza enérgicamente, tratando de deshacerse de esos extraños pensamientos, pero no pudo evitarlo. Continuó observando el rostro dormido de Taiei. Mientras observaba, sus párpados se volvían cada vez más pesados. En el cálido futón, en el abrazo de su hermano, ¡qué cálido, tan seguro, hermano!, murmuró suavemente y cerró los ojos. Pronto se oyó una respiración pausada. Los dos hermanos durmieron plácidamente, abrazados a la luz de la luna. Viernes, temprano por la mañana. Chirrido, 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 el canto de los pájaros provenía del exterior, y la luz del sol se filtraba por la rendija de las cortinas. Taiei abrió lentamente los ojos, sintiendo como si sostuviera algo suave entre sus brazos. Bajó la mirada, era la hámster Umaru. Estaba acurrucada en sus brazos, durmiendo profundamente, con las mejillas sonrojadas y una leve sonrisa en los labios. 30. Capítulo 30. Amanecer. Umaru, Taiei no pudo evitar reír y llorar al mismo tiempo. ¿Se había caído de la cama otra vez? Acarició suavemente la cabeza de Umaru, su suave cabello rubio deslizándose entre sus dedos. Fue una sensación maravillosa. Dormida, Umaru se frotó contra su mano, dejando escapar un ronroneo de satisfacción. Ronroneó, como un gatito pequeño. Al contemplar su adorable rostro dormido, una oleada de cariño y afecto inundó el corazón de Taiei. Esta hermanita testaruda, aunque normalmente es un verdadero dolor de cabeza, estaba realmente adorable así. Le pellizcó suavemente la mejilla a Umaru. Era suave y elástica. Umaru, es hora de levantarse. Umaru abrió los ojos con dificultad. Al ver el rostro de Taiei justo delante de ella, se quedó paralizada por un segundo. Entonces, sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor y, de repente, esbozó una sonrisa traviesa. Hermano, gimió con voz suave y dulce, acurrucándose en los brazos de Taiei. Solo 5 minutos más, ¿no? Taiei le pellizcó la mejilla suave y tierna. Tienes que levantarte. De ninguna manera. Umaru abrazó con fuerza el brazo de Taiei, frotando su rostro contra él. Mi hermano está tan calentito, no quiero levantarme. Umaru, y además, Umaru levantó la vista, parpadeando con sus grandes ojos. Tú fuiste quien me llevó a la cama, ¿verdad? ¿Qué? Taiei estaba atónito. Claramente fuiste tú quien se cayó solo, eso no es cierto. Umaru infló las mejillas. Debe ser que mi hermano me trajo mientras dormía. No hice, mi hermano es un pervertido. Gritó Umaru. Haciendo cosas raras mientras tu hermanita duerme.
Las venas se marcaron en la frente de Taihei. Entonces, ¿por qué no te levantas ahora? ¡No! Dijo Umaru con una risita. Ya que tu hermano es un pervertido, te voy a castigar como es debido. El castigo es... De repente se volteó, y todo el hámster Umaru se le echó encima a Taihei. Hacer que a mi hermano le sea imposible levantarse. Umaru. Jeje Umaru rió triunfalmente, con sus bracitos rodeando el cuello de Taihei. Si mi hermano logra liberarse, me levantaré. Si no, tendrás que prepararme un desayuno super deluxe. Taihei no pudo evitar reír y llorar. Este niño era tan enérgico a primera hora de la mañana. Entonces no me contendré. Usó la fuerza con ambas manos. ¡Guau! Umaru fue levantado fácilmente. Eso no es justo. Agitó los brazos y las piernas en el aire. Hermano, eres demasiado fuerte. Tú misma pones las reglas, dijo Taihei, apartándola. Ahora, ve a lavarte. HMPH. Umaru infló las mejillas, pero subió obedientemente. Sin embargo, al llegar a la puerta, se dio la vuelta repentinamente y sacó la lengua. Mi hermano es un gran tonto, pero, su voz se apagó de repente, y una sonrisa astuta apareció en su rostro. Dormir con mi hermano, en realidad es bastante cómodo. Tras decir eso, corrió al baño y cerró la puerta de golpe con un estruendo. Taihei se quedó allí atónito. ¿Qué significaba esa expresión en el rostro de Umaru? Negó con la cabeza y se levantó para preparar el desayuno. En el baño. La bella Umaru estaba de pie frente al espejo, mirando su reflejo ligeramente sonrojado. Uf, respiró hondo. Casi se delató hace un momento. Era evidente que había sido ella quien se había metido a escondidas en la cama de su hermano en mitad de la noche, y entonces la atraparon, pero, fingiendo ser tonto, para luego darle la vuelta a la tortilla. ¡Perfecto! Hizo el signo de la victoria frente al espejo. La gran victoria de Umaru. Sin embargo, su expresión se tornó algo compleja. Anoche dormí muy cómodamente, el abrazo de mi hermano fue tan cálido, qué tranquilizador. Media hora después. Taihei estaba de pie frente al espejo, ajustándose cuidadosamente el traje. Una chaqueta negra, una camisa blanca y una corbata azul oscuro. Sencillo, capaz, profesional. Se miró en el espejo. Sus rasgos estaban más definidos y su piel lucía mucho mejor. Gracias al mejora de belleza, rango C, que obtuvo ayer, realmente se veía más guapo que antes. En su vida anterior, en la clase de moralidad y Estado de Derecho de la escuela secundaria se mencionaba: uno debe aceptarse a sí mismo. Taihei miró a izquierda y derecha, admirándose en el espejo, con los labios curvándose involuntariamente. Estaba poniendo en práctica lo que había aprendido en su vida pasada, abrazándose a sí mismo con intensidad. No está mal. Asintió con satisfacción. ¡Wow! Una exclamación repentina y exagerada de admiración provino de detrás de él. Hermano, qué guapo es. Taihei se giró y su mirada se posó en Umaru, que estaba de pie junto a la puerta del baño. Ya se había puesto el uniforme de Arayata, con una pajarita roja atada al cuello de su impecable camisa blanca, lo que le daba un aspecto especialmente animado. La mirada de Taihei se deslizó inconscientemente a lo largo de su esbelta cintura, recorrió la corta falda plisada que se balanceaba ligeramente con sus movimientos y finalmente se posó en sus piernas largas y rectas. A la luz de la mañana, la piel pálida de la joven parecía resplandecer. Esa belleza en las líneas de su figura, llena de vitalidad juvenil, le hizo recordar al instante la cálida y suave sensación en su espalda de la noche anterior, y ese persistente y dulce aroma cítrico que no abandonaba la punta de su nariz. Un golpe seco. El corazón de Taihei dio un vuelco. Una extraña y cálida palpitación le recorrió la columna vertebral. Al segundo siguiente, volvió a la realidad, apartando rápidamente la mirada como si se hubiera quemado, sintiendo una sensación de horror en su interior. Espera, toma Taihei, ¿dónde estás mirando? Es Umaru. Es tu hermana pequeña. Aunque ha crecido y es una chica muy guapa, ¿pero qué fue esa mirada? Estabas mirando las piernas de tu hermana pequeña, te estás comportando como un pervertido. Una profunda sensación de inmoralidad y vergüenza lo invadió al instante. Taihei se reprendió mentalmente, respiró hondo, reprimió con fuerza aquella agitación inexplicable e intentó con ahínco mantener la mirada fija y erguida. Ajustó su respiración, forzó una sonrisa tranquila y preguntó: ¿Es cierto? ¿Soy más guapo que antes? ¿Sí? Umaru no se había percatado de la tormenta que azotaba el corazón de su hermano hacía un momento. Se acercó, rodeó a Taihei y lo examinó con seriedad. Hermano, antes, alargó la voz deliberadamente, levantando un dedo y agitándolo.
Tus ojos estaban apagados y sin vida, tu piel cetrina y seca, y toda tu persona desprendía un aura miserable de esclavo corporativo. Oye, las venas de la frente de Taiyei se marcaron. Los pensamientos románticos de hacía apenas un momento se hicieron añicos al instante por esa lengua afilada. Pero ahora Umaru se detuvo frente a Taiyei, mirándolo con ternura, con los ojos entrecerrados formando medias lunas. Estás radiante. Pareces una persona completamente diferente. ¿De verdad me estás halagando? Taiyei esbozó una sonrisa forzada. La primera parte era claramente un insulto, ¿verdad? Por supuesto. Dijo Umaru con una risita. Soy muy honesta, inclinó la cabeza, continuando la observación de Taiyei, con los ojos llenos de orgullo. Taiyei chasqueó la lengua y miró el reloj, sin ganas de seguir discutiendo con ese personaje tan peculiar. Bueno, me voy. Tengo que llegar temprano al nuevo trabajo hoy. 31. Capítulo 31. Informes en Umaru agarró de repente la manga de Taiyei. Hermano, todavía no le has dicho a Umaru cuál es tu nuevo trabajo. Estás siendo muy misterioso. Al oír esto, Taiyei la miró con curiosidad y soltó una risita traviesa. Te lo diré cuando salga del trabajo hoy. Solo quiero ver tu cara de sorpresa cuando lo haga. Eres un malvado. Dijo Umaru, haciendo pucheros, y soltó su mano a regañadientes. Observó cómo Taiyei recogía su maletín, se dirigía a la entrada, se ponía los zapatos de vestir y se ajustaba la corbata. Mantenía la espalda recta y segura, sus anchos hombros parecían capaces de soportar el peso del mundo. Era completamente diferente del encorvado y exhausto empleado corporativo que solía ser. Hermano. Taiyei ya había salido por la puerta, pero se dio la vuelta al oír la llamada. Buena suerte. Umaru agitó la mano enérgicamente, con una radiante sonrisa en el rostro. La luz del sol entraba por la ventana, bañándola. Su cabello dorado resplandecía, y la sonrisa inocente y hermosa de la niña parecía deslumbrante entre la luz y la sombra. Taiyei se quedó atónito por un instante. El rastro de inseguridad y torpeza de hacía apenas unos momentos desapareció en el instante de esa sonrisa. Sonrió, y su mirada se volvió increíblemente tierna. Sí, lo haré. Saludó con la mano, abrió la puerta y se marchó. Oficina del profesorado del Instituto Aratada. Taiyei empujó la puerta para abrirla. La luz del sol matutino se filtraba por las rendijas de las persianas, y el aire se impregnaba del tenue aroma a café y papel. Varios profesores ya se encontraban en la oficina preparando las clases, entremezclándose los sonidos de tecleo y de pasar las páginas. Buenos días. Los saludó cortésmente. Oh, es la profesora Doma. Una profesora de mediana edad con gafas interrumpió inmediatamente su trabajo y se acercó con una sonrisa radiante. Por fin la estábamos esperando. Taiyei la reconoció. Era la profesora Watanabe de la entrevista. Buenos días, profesor Watanabe. Taiyei hizo una ligera reverencia a modo de saludo. La profesora Watanabe se acercó, dispuesta a intercambiar los saludos de rigor, pero se detuvo un instante en el momento en que vio claramente el rostro de Taiyei. Instintivamente se ajustó las gafas, y un destello de evidente desconcierto cruzó por su mirada. ¿Eh? Parpadeó con incertidumbre. Profesora Doma, solo han pasado 2 días, pero ¿por qué siento que usted parece una persona diferente? ¿Eh? Taiyei se quedó atónito por un momento, fingiendo ignorancia. ¿Es eso cierto? Sí, lo hay. Una joven profesora que estaba copiando documentos cerca no pudo evitar inclinarse. Tímidamente, se cubrió la mitad del rostro con una carpeta, aunque sus ojos se detuvieron en Taiyei durante varios segundos. El día de la entrevista, te vi de lejos con gafas gruesas, con un aspecto, un poco cansado, dijo la joven profesora en voz baja, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Pero hoy te veo completamente diferente. ¿Cómo decirlo? Pareces radiante, muy fresca. El sonido rítmico de las teclas en la oficina pareció ralentizarse por un instante. Algunas miradas más se posaron en él, intencionadamente o no. Era esa mirada sutil pero agradecida que las mujeres adultas dirigen cuando ven a un hombre de gran valía en el trabajo. Así es, suspiró también la profesora Watanabe, con un tono de profunda admiración. El anterior profesor Doma transmitía una sensación de haber trabajado duro durante muchos años, pero ahora, ese cansancio ha desaparecido por completo, y tu aura se ha vuelto muy refinada, quizás incluso un poco, como la de un hombre intelectual y apuesto. Al ser observado con atención por varias compañeras, Taiyei se sintió secretamente complacido, pero por fuera, se rascó la cabeza con cierta vergüenza. Quizás sea, porque por fin he podido recuperar el sueño.
Al fin y al cabo, antes siempre trabajaba horas extras. Definitivamente no es solo un problema de sueño. Bromeó la profesora Watanabe entre risas. Parece que renunciar fue la decisión correcta. Deshacerte de esa empresa nefasta te ha dado una nueva oportunidad en la vida. Ahora, me temo que las alumnas de nuestra escuela se van a impacientar. Una oleada de risas afables los rodeó. Taihei sonrió cortésmente, pero en su interior comprendió de forma más intuitiva el funcionamiento del sistema mejora de apariencia, grado C. No lo convirtió en un hombre guapo sin igual y real, sino que, al optimizar el estado de su piel, el brillo de sus ojos y perfeccionar sus rasgos faciales, sacó a relucir por completo el potencial que había estado reprimido por su vida anterior. Esta sensación de verse cómodo, fiable y un poco guapo era en realidad más popular en el lugar de trabajo que el tipo de atractivo que tenía una cualidad fuerte y agresiva. Vale, no te quedes ahí parado charlando, dijo la profesora Watanabe, dando una palmada y ayudando a Taihei a salir de la incómoda situación. Primero lo importante. Ven, profesora Doma, mientras la reunión matutina aún no ha empezado, déjame enseñarte las instalaciones. Ella le mostró las instalaciones de la oficina a Taihei. El profesor Doma todavía se acuerda del profesor Takahashi, ¿verdad? Preguntó la profesora Watanabe, señalando a un anciano de cabello canoso y gafas con montura dorada. Él estaba corrigiendo trabajos y levantó la vista al oír su voz. Claro que lo recuerdo, dijo Taihei asintiendo a modo de saludo. Profesor Takahashi, nos volvemos a encontrar. Profesor Doma, bienvenido oficialmente a Arayata, dijo el profesor Takahashi, dejando la pluma a un lado y extendiendo la mano con una sonrisa. Su desempeño el día de la entrevista nos causó una gran impresión. Sobre todo esa clase de práctica. He estado pensando en ella estos últimos días. Eres demasiado amable. Taihei sonrió y le estrechó la mano. No es muy amable, dijo el profesor Takahashi con seriedad. Llevo décadas enseñando y rara vez veo una enseñanza de su nivel. La profundidad de su interpretación de los textos y su dominio del ritmo en el aula son excelentes. Espero con interés su futuro desempeño en la escuela. Haré lo mejor que pueda, dijo Taihei con sinceridad. Escuchar esa afirmación de su superior lo llenó de motivación. Ah, claro, dijo el profesor Takahashi, ajustándose las gafas. El decano de estudiantes tuvo que ausentarse hoy, pero me pidió que le transmitiera que está muy contento de que hayas podido regresar a trabajar a tu alma mater. También dijo que, a su regreso, te invitará a comer. Entonces le estoy muy agradecido al decano. Taihei sonrió. El profesor Watanabe lo llevó a conocer a otros profesores. Una joven profesora de matemáticas, un corpulento profesor de educación física y un profesor de inglés de mediana edad. Todos fueron muy amables y dieron una cálida bienvenida a Taihei. Esta sensación de aceptación y bienvenida hizo que Taihei se sintiera reconfortado. Sin duda, se trataba de un sentimiento de pertenencia, completamente distinto al ambiente frío y competitivo de su antigua empresa. Los profesores de aquí lo recibieron con los brazos abiertos. Este es tu sitio, dijo el profesor Watanabe, conduciéndolo a un pupitre vacío. Aunque el asesor del club de literatura no tiene por qué estar aquí todo el tiempo, tienes tu propio pupitre. Puedes venir aquí a trabajar cuando lo necesites. Gracias. Taihei se sentó en la silla y miró a su alrededor. La oficina era espaciosa y estaba bien iluminada. Fuera de la ventana se veía el patio de recreo, donde los estudiantes estaban haciendo educación física. Esta sensación era completamente diferente a la que se vivía en la empresa. No había un ambiente opresivo, ni informes interminables que terminar, ni horas extras que pudieran surgir en cualquier momento, solo sol, risas y el aroma de la juventud. 32. Capítulo 32 Clase 1 ¿Te sientes bien? Preguntó el profesor Watanabe con una sonrisa. Sí, está muy bueno. Taihei sonrió. Permítanme, entonces, presentarles la situación del club de literatura, dijo la profesora Watanabe, acercando una silla y sentándose con expresión seria. En realidad, algo sucedió en los últimos 2 días, y la situación actual del club de literatura no es muy alentadora. Por favor, adelante. Taihei también borró su sonrisa. La profesora Watanabe suspiró. La anterior asesora del club de literatura era la profesora Yamamoto, ¿recuerdas? Era una excelente profesora veterana que trabajó en la escuela durante más de 30 años y era muy querida por los alumnos. Sin embargo, la profesora Yamamoto se jubiló hace un mes por motivos de salud. Tras su partida, los miembros del club de literatura comenzaron a abandonarlo en gran número.
La expresión del profesor Watanabe se tornó aún más desesperanzada. Y. En los últimos 2 días, los alumnos se enteraron de que llegaría un nuevo asesor, y que era, bueno, un antiguo empleado corporativo. Miró a Tainei, algo avergonzada. Además, con la confirmación de que el profesor Yamamoto no volverá, la tasa de abandono ha empeorado aún más estos 2 últimos días. Ahora, el profesor Watanabe hizo una pausa. Ahora, al club de literatura solo le queda un miembro oficial, uno. Taihei frunció el ceño. Esto era incluso peor de lo que había imaginado. Sí, solo uno, dijo el profesor Watanabe con resignación. Según el reglamento escolar, un club debe tener al menos 5 miembros oficiales para mantenerse activo. Si no se alcanza este número en un plazo de 3 meses, el club será disuelto. Entonces, profesor Doma, dijo el profesor Watanabe, mirándolo con seriedad, su tarea principal no es solo guiar a los estudiantes en su trabajo creativo, sino, lo que es más importante, reclutar suficientes miembros oficiales a corto plazo para salvar el club de literatura. Taihei guardó silencio durante unos segundos. Esta tarea era mucho más difícil de lo que había imaginado. Pero al mismo tiempo, sintió que un fuerte sentido de misión se encendía en su corazón. Lo entiendo, asintió. Haré lo mejor que pueda. Entonces cuento contigo, dijo el profesor Watanabe, poniéndose de pie. Por cierto, esa única integrante es la estudiante Kabano Kokoa, a quien se mencionó durante la entrevista. Deberías recordar su situación, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Taihei asintió. Eso está bien, dijo el profesor Watanabe. De todos modos, debes estar preparado mentalmente. Ese niño, no es muy fácil de tratar. Lo tendré en cuenta. Al ver que habían terminado de hablar, el profesor Takahashi se acercó. Profesor Watanabe, tengo una idea. Se ajustó las gafas. ¿Qué idea? He consultado el horario de clases, dijo el profesor Takahashi con una sonrisa. La hermana menor del profesor Doma, la alumna Doma Umaru, está en la clase 1A, ¿verdad? Sí. Taihei asintió. ¡Qué casualidad! Justo hoy tengo clase de japonés con la clase A. Había bondad en la mirada del profesor Takahashi. Ya que el profesor Doma es actualmente profesor invitado, ¿por qué no dejar que imparta esta clase? Esto no solo le permitiría familiarizarse con el aula, sino que también le ayudaría a formarse una primera impresión entre los alumnos. Y. Sonrió. Probablemente al profesor Doma también le gustaría darle una sorpresa a su hermana Tainei. Se quedó atónito por un momento. Comprendió. El profesor Takahashi le estaba haciendo un favor, cediéndole intencionadamente la clase de Umaru para que él la impartiera. Esto era una muestra de aprecio y cariño de un alumno mayor. Es una idea genial. Exclamó el profesor Watanabe, aplaudiendo. Profesor Doma, ¿qué opina usted? Entonces le estoy muy agradecido al maestro Takahashi. Taihei sonrió, agradecido y feliz por los cuidados del anciano. De nada, dijo el profesor Takahashi con una sonrisa. Su clase del día de la entrevista me impresionó mucho. Creo que a los alumnos también les gustará su estilo de enseñanza. Haré lo mejor que pueda. Entonces, está decidido, dijo el profesor Takahashi. Te llevaré a la clase a cuando llegue el momento. Está bien. Taihei sentía cierta expectación. ¿Qué expresión tendría Umaru al verlo aparecer en el podio? Antes de clase, Taihei pasaba el tiempo en la oficina. Hojeaba algunos materiales didácticos y se familiarizaba con el texto que iba a impartir. Un ensayo moderno sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Este enfoque es un poco cliché. Taihei lo evaluó en silencio. Desde la perspectiva de su vida pasada, la interpretación de este artículo era demasiado conservadora. Sin duda, merecía un análisis más profundo. Tomó un bolígrafo y comenzó a garabatear en su cuaderno, ideando su propio método para la lección. Sonó el timbre que anunciaba la clase, y el profesor Takahashi condujo a Taihei hacia el aula. Todavía quedaban algunos alumnos en el pasillo, y al ver a los 2 profesores caminando uno al lado del otro, se apartaron uno tras otro. Profesor Doma, ¿está nervioso? Preguntó el profesor Takahashi. En realidad no. Taihei asintió con una sonrisa, mientras sus dedos acariciaban suavemente el plan de estudios que tenía en la mano. Eso es bueno, dijo el profesor Takahashi con una sonrisa. Aunque tu clase de práctica durante la entrevista fue excelente, enfrentarse a alumnos reales es diferente. Pero creo que lo harás bien. Gracias. El profesor Takahashi abrió la puerta del aula. Adelante, pasen. En el aula, los alumnos estaban sentados con pereza. Era casi la hora del almuerzo, el momento en que tenían más hambre.
Umaru estaba sentada junto a la ventana, haciendo girar su pluma mientras soñaba despierta. Pensaba en el bento que su hermano le había preparado. La hamburguesa estaba riquísima, el pollo frito también era muy aromático, pero, en realidad había pimientos verdes dentro. Su hermano sabía que ella odiaba los pimientos verdes, pero siempre los metía a escondidas. En serio, sin embargo, su hermano le dijo que los pimientos verdes eran nutritivos y que debía comerlos adecuadamente. Al pensar en esto, las comisuras de los labios de Umaru se curvaron inconscientemente formando un pequeño arco. Su hermano siempre fue así. Claramente muy amable, pero siempre preocupado por ella. Justo en este momento, alumnos, guarden silencio. El profesor Takahashi se acercó al podio. La clase de hoy es un poco especial. Hemos invitado a un conferenciante especial. Los estudiantes respondieron con apatía. ¿Un profesor especial? Probablemente solo otro estudiante universitario haciendo prácticas. Todos perdieron el interés. Algunos chicos de la última fila ya estaban tumbados en sus pupitres, preparándose para dormir. Entonces, por favor, denle la bienvenida al profesor Doma. El profesor Takahashi se hizo a un lado e hizo un gesto de por favor. Taihei respiró hondo, entró en el aula y se dirigió al podio con pasos firmes y seguros. Vestía un impecable traje negro y gafas. Su porte era elegante y sereno. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando un tenue resplandor dorado sobre él. Cogió una tiza y escribió su nombre en la pizarra. Doma Taihei y los 4 caracteres fueron escritos con trazos limpios y presión moderada. El aula quedó en silencio al instante y todos quedaron atónitos. Especialmente Umaru. Ella estaba haciendo girar su pluma y, al oír el sonido de la tiza escribiendo, levantó la vista inconscientemente. Y entonces todo su cuerpo se congeló. Esa espalda familiar, esa letra familiar, Taihei se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. Hola a todos, soy Doma Taihei, y a partir de hoy seré el asesor del club de literatura de esta escuela. Es un honor para mí estar aquí para impartirles una clase hoy, por favor, trátenme bien. 33. Capítulo 33 Clase, 2 Clack. El bolígrafo que Umaru tenía en la mano se le cayó al suelo. Abrió mucho los ojos, con la boca ligeramente entreabierta, completamente incapaz de hablar. Hermano. ¿Por qué está aquí mi hermano? ¿Mi hermano es profesor? El nuevo trabajo de mi hermano es ser profesor en la escuela de Umaru. La mente de Umaru se quedó en blanco. Una avalancha de pensamientos la invadió, pero no pudo comprender ninguno. Su expresión pasó de la sorpresa a la conmoción y luego al éxtasis, todo en menos de 3 segundos. Umaru no pudo evitar soltar un grito, convirtiéndose instantáneamente en el centro de atención de toda la clase. Todos los estudiantes que la rodeaban la miraron. Estudiante Doma, ¿qué ocurre? ¿Conoces a este profesor? Umaru finalmente se dio cuenta de que había perdido la compostura y se tapó la boca apresuradamente. Pero sus ojos permanecieron fijos en Taihei, en el podio, llenos de sorpresa e incredulidad. A su lado, Evina también estaba atónita. Soni-san, su rostro se puso rojo brillante al instante, y comenzó a salirle vapor de la cabeza. En la escuela, siendo maestra, la voz de Evina se fue apagando poco a poco, hasta que ya no pudo hablar. Solo pudo bajar la cabeza, agarrando con fuerza su falda con las manos. Su corazón latía muy rápido. Tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Tachibana Silpinford también abrió mucho los ojos. El hermano de Umaru, es profesor. ¡Qué guay! En la última fila, Motoba Kirie se acurrucaba en su asiento, observando en secreto a Taihei. ¿Esta persona, es el hermano de Umaru? Parece, tan amable, ¿no? ¿Por qué le estoy prestando atención a esto? Kirie bajó la cabeza apresuradamente. El aula era un auténtico caos. ¿Quién es ese? Doma, profesora Doma. Espera, el apellido también es Doma, y la reacción de Student Doma es tan grande, podría ser. Es el hermano del estudiante Doma. En realidad. Los susurros subían y bajaban. Un chico con gafas en la primera fila dijo de repente emocionado. Espera. Doma Taihei. Podría ser, ese Taihei demonio. El aula se convirtió en otro caos. Demonio Taihei. Es esa legendaria. El que fue el primero de toda la escuela durante los 3 años de la secundaria, y nunca bajó del primer puesto. He oído a los alumnos mayores hablar de él. Decían que aún podía dar clases particulares a otros el día antes del examen, y aún así quedó primero. Y se dice que era excepcionalmente amable, y que a menudo ayudaba a los estudiantes que no iban bien. Dios mío. Esa leyenda es realmente cierta. ¡Qué guay! Yo también quiero un hermano así. Y se ve tan gentil.
¡Qué envidia, Student Toma! Las chicas que las rodeaban lanzaron miradas envidiosas. Umaru escuchó estos elogios, sintiendo una profunda satisfacción en su vanidad y en su complejo de hermana. Se enderezó y, sin darse cuenta, una sonrisa de orgullo apareció en su rostro. Así es. Este es mi hermano. El mejor hermano del mundo entero. Y la leyenda del demonio Taiei todavía circula. Este hermano es realmente asombroso. Taiei observó la reacción de abajo, especialmente la expresión de sorpresa y emoción de Umaru, y no pudo evitar sonreír levemente. Parecía que el efecto de esta sorpresa había sido bastante bueno. Sonrió y asintió con la cabeza a Umaru y Evina. Umaru lo miró con ojos brillantes. El rostro de Evina se sonrojó. Sus labios se movieron, pero bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Parece que algunos alumnos ya me han reconocido, dijo con una sonrisa. Bueno, comencemos la clase. No se pongan nerviosos solo porque soy familiar de un alumno. Hoy, traten esto como una clase normal de japonés. Se dio la vuelta y escribió el tema del día en la pizarra. El hombre y la naturaleza. El pensamiento ecológico en la literatura moderna. De lo que vamos a hablar hoy es de este artículo del libro de texto. Taiei abrió el libro. Creo que todos lo han hojeado. El tema de este artículo es coexistencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Pero, Taiei hizo una pausa por un instante, su mirada recorrió a los estudiantes que estaban abajo. Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Puede la humanidad realmente coexistir en armonía con la naturaleza? El aula quedó en silencio y los alumnos se miraron entre sí. Esta pregunta parecía un poco diferente de la interpretación del libro de texto. Un niño con gafas sentado en la primera fila levantó la mano. Profesor, ¿acaso el libro de texto no dice que debemos proteger el medio ambiente y respetar la naturaleza? Muy buena pregunta, asintió Taiei. Según la interpretación tradicional, este artículo elogia la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, e insta a proteger el medio ambiente y respetar la naturaleza. Pero si lo analizamos detenidamente, encontraremos una contradicción. Taiei se dio la vuelta y escribió unas palabras en la pizarra. Ciudad, tierras de cultivo, presa, domesticación. El desarrollo de la civilización humana es, en esencia, la transformación y conquista de la naturaleza. Construimos ciudades, talamos bosques, construimos represas y modificamos el curso de los ríos. Domesticamos animales, cultivamos y creamos razas que no existían originalmente en el mundo natural. ¿Acaso estos comportamientos constituyen una verdadera convivencia armoniosa? Los estudiantes comenzaron a hablar en voz baja. Parece que, algo no está del todo bien, pero también necesitamos sobrevivir, entonces ¿qué debemos hacer? Taiei miró a los estudiantes pensativos y asintió con satisfacción. Así debería ser la educación. Permitir que los estudiantes piensen activamente, en lugar de aceptar pasivamente. Incluso el chico de la última fila que se estaba quedando dormido hacía un momento levantó la cabeza, mostrando una expresión de desconcierto. Entonces, escribió Taiei algunas palabras clave más en la pizarra, necesitamos volver a comprender la proposición del hombre y la naturaleza. Motivo, herramienta, transformación, aire, agua, comida. La humanidad no forma parte de la naturaleza, ni es su opuesto. La humanidad es la excepción a la regla. Poseemos razón, lenguaje y herramientas que nos permiten trascender el instinto y transformar el entorno. Pero al mismo tiempo, también estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. Necesitamos aire, agua y alimento. Nos enfermamos, envejecemos y morimos. Cuando talamos bosques, obtenemos madera y tierra. Pero también perdemos fuentes de aire y agua limpios. Cuando construimos ciudades, creamos civilización y prosperidad. Pero también creamos contaminación y superpoblación. Taiei hizo una pausa por un instante, dejando que los alumnos asimilaran la información. Luego, se dio la vuelta y su mirada recorrió rápidamente la clase. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es el discurso romántico y vacío de cómo coexistir armoniosamente con la naturaleza, sino más bien cómo no destruirnos como seres humanos mientras transformamos inevitablemente la naturaleza. El aula quedó en silencio. Todos estaban conmocionados por este punto de vista. Umaru abrió mucho los ojos al mirar a su hermano en el podio. ¿De verdad era este el mismo hermano que en casa usaba delantal y se quejaba mientras le preparaba hamburguesas? En ese momento, irradiaba un aura poderosa. Agudo, profundo, irrefutable. Como un verdadero erudito. 34. Capítulo 34. Clase 3. Umaru recordó de repente que Oni-san había sido el legendario demonio Taiei en el pasado, el genio más brillante de toda la escuela.
Lo que pasaba era que, con el paso de los años, su gentileza y cariño en casa habían hecho que ella olvidara poco a poco a aquel otrora formidable hermano genio, recordando solo al hermano esclavo corporativo al que podía intimidar fácilmente. Ahora, simplemente estaba dejando al descubierto los colmillos y el resplandor que habían permanecido ocultos por la vida cotidiana. Un fuerte sentimiento de orgullo estalló en el pecho de Umaru. Mira. Este es mi hermano. El mejor hermano del mundo entero. Pero inmediatamente después, tras ese orgullo, una emoción extraña, amarga y astringente se apoderó silenciosamente de su corazón. Las miradas de los estudiantes a su alrededor habían cambiado. Aquellas chicas miraban al podio, con los ojos brillantes de adoración. Aquellos chicos ya no dormían, mostrando expresiones de admiración. Todos lo observaban. Todos lo admiraban. La mano de Umaru, que sujetaba su bolígrafo, se apretó ligeramente. Claramente, este lado de Oni-san era algo que solo yo conocía antes. Claramente, la gentileza de Oni-san solía pertenecerme solo a mí. Antes, Oni-san pertenecía solo a Umaru. Pero ahora, al verlo brillar en el podio, al ver cómo tantas personas lo admiraban, Umaru sintió de repente que aquel hermano tan familiar se había alejado un poco más de ella. Ya no era esa posesión privada que acudía cuando se le llamaba. Se había convertido en el maestro doma de todos. Esta sensación es un poco desagradable. Umaru frunció los labios, dejando entrever una pizca de posesividad complicada en sus ojos. HMPH, por mucho que lo admiren, tiene que comprarme una Coca-Cola cuando llegue a casa. Solo yo puedo obligarlo a comprarme una Coca-Cola. Junto a Umaru, el vapor ya no solo salía de la cabeza de Evina Nana. Apretó las manos con fuerza contra su pecho, sintiendo como si el corazón se le fuera a salir por la garganta. Es tan increíble, murmuró en voz baja, con las mejillas sonrojadas por la adoración, pero en lo profundo de sus ojos se escondía un rastro de timidez e inferioridad. Esos términos que Taiei escribió en la pizarra, racionalidad, alienación, equilibrio, reconocía cada uno de ellos, pero al combinarlos, revelaban un mundo profundo que nunca antes había explorado. ¿Oni-san era tan sabio? ¿Eran estas las preguntas profundas que solía plantearse? Evina, inconscientemente, se miró a sí misma. Proveniente del campo de Akita, hablando con acento, con calificaciones promedio y sin nada en la cabeza más que comer o como cultivar, si solo fuera como vecino, aún podría sentirse cercana a él por su amabilidad. Pero ahora, al ver al elocuente y radiante Taiei en el podio, sintió de repente un enorme vacío. Oni-san es una persona que brilla en el cielo, y yo solo soy un patito feo en el suelo. Una chica tan torpe y glotona como yo, ¿podré ser digna de alguien tan deslumbrante como él? La distancia entre nosotros, parece haberse vuelto repentinamente enorme, una sensación de crisis e impotencia sin precedentes la invadió. Pero al mismo tiempo, otra voz resonó débil pero firme en su corazón. Quiero entender lo que dice. Quiero estar, un poco más cerca de ese mundo radiante. Al ver que era el momento oportuno, Taiei se dio la vuelta y continuó la conferencia. El autor de este artículo también se percató de esta contradicción. Analicemos el tercer párrafo, comenzó a analizarlo frase por frase. Pero no leyó las anotaciones del libro de texto con la aridez de una clase magistral típica. En cambio, citó con naturalidad numerosos ejemplos clásicos. Su voz era tranquila y magnética, su ritmo perfectamente controlado, como si estuviera narrando una historia fascinante tras otra. El escritor estadounidense del siglo XIX, Toreau, escribió un libro titulado Walden. Vivió solo en el bosque durante 2 años, intentando reconectar con la naturaleza. Pero, ¿saben qué? Incluso en esa vida primitiva, seguía usando hachas, sierras y clavos. Todos ellos productos de la civilización humana. En otras palabras, no regresó realmente a la naturaleza. Simplemente eligió una forma más sencilla de transformar la naturaleza. Los estudiantes escuchaban con gran interés. Incluso aquellos que solían ser muy dados a holgazanear dejaron sus teléfonos. Otro ejemplo es el de la bióloga estadounidense del siglo XX, Carson, autora de Primavera Silenciosa. Este libro expuso el daño que los pesticidas causan al medio ambiente, lo que desencadenó un movimiento ambientalista mundial. Sin embargo, ella no se oponía al uso de pesticidas. Más bien, abogaba por utilizarlos con mayor precaución y de forma científica. Porque ella comprendió que la humanidad no puede abandonar la agricultura, no puede abandonar la civilización. Lo que sí podemos hacer es simplemente minimizar el daño a la naturaleza. Taiei dibujó una balanza en la pizarra, escribiendo transformación a la izquierda y protección a la derecha.
Este es el problema fundamental al que se enfrenta nuestra generación. No se trata de elegir entre blanco y negro, sino de encontrar un delicado equilibrio entre ambos extremos. Dejó la tiza y se giró para mirar a los alumnos. Por lo tanto, al leer este artículo, no se fijen únicamente en el atractivo superficial del autor. Deben reflexionar sobre las contradicciones y las luchas que subyacen en él, y comprender la situación de la humanidad como una anomalía de la naturaleza. Este es el verdadero valor de la literatura. No te da respuestas sencillas, sino que te enseña a pensar sobre problemas complejos. El aula estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. No se oían risas ni susurros. Todos los alumnos estaban asimilando puntos de vista novedosos que nunca antes habían escuchado. La mirada de algunos estudiantes pasó de la confusión a la claridad. Otros asentían pensativamente. Y otros ya tomaban notas en sus cuadernos con impaciencia y rapidez. Umaru miró a su hermano en el podio, y el orgullo que sentía en su corazón casi se desbordaba de su pecho. Mira. Este es mi hermano. Los profesores que normalmente te dan clase solo leen presentaciones de PowerPoint, pero mi hermano es un experto de primer nivel que puede convertir un texto en filosofía. Evina se inclinó en silencio hacia Umaru y susurró. Umaru, Oni-san, es tan increíble, sus ojos brillaban y su rostro aún estaba sonrojado. Umaru asintió con timidez, manteniendo una sonrisa perfecta en su rostro. A mi hermano mayor siempre le ha encantado leer. Para él, esto es solo una operación rutinaria. Pero el hámster Umaru que llevaba dentro estaba tan feliz que estaba a punto de explotar. Ah. Oni-san es genial. Oni-san es increíble. Pero en medio de ese éxtasis, Umaru miró a sus compañeras de clase que la rodeaban y que también mostraban expresiones de adoración, y una pequeña punzada de amargura surgió de repente en su corazón. Claramente, este lado genial suyo era algo que solo yo conocía hasta ahora. Ahora todos lo saben, siento que Oni-san se ha alejado un poco más de mí. En ese momento, Taiei continuó. Por supuesto, si algún estudiante está interesado en este tema, puede venir al club de literatura para hablar conmigo. El club de literatura da la bienvenida a todos los estudiantes que aman leer y pensar. 35. Capítulo 35 Clase 4. No solo hablaremos de obras literarias, sino que también exploraremos diversos temas sociales y propuestas filosóficas. En resumen, dijo con una sonrisa, el club de literatura es un lugar donde puedes pensar y expresarte libremente. En un instante, los ojos de algunos estudiantes callados entre el público se iluminaron. Era evidente que estaban interesados. Bueno, Taiei miró la hora, con respecto a lo que hemos comentado hoy, ¿alguien quiere compartir su opinión? El aula quedó en silencio durante unos segundos. El ambiente, inicialmente animado, pareció enfriarse, ya que todos dudaron, sin atreverse a ser los primeros en dar el paso. Umaru sintió una opresión en el pecho. Oh no. ¿Y si nadie levanta la mano? Mi hermano se avergonzará muchísimo. No. Como su hermana pequeña, debo dar un paso al frente en un momento como este. Ella inmediatamente levantó la mano, pero al segundo siguiente, un mar de manos se alzó en el aula al mismo tiempo. Umaru estaba atónito, mirando a su alrededor con asombro. Durante las clases normales, todos solían ser perezosos, y solo unos pocos estudiantes activos levantaban la mano. Pero ahora, casi toda la clase tenía la mano levantada. Incluso los alumnos que normalmente odiaban hablar levantaban la mano con cierta vacilación. Esto es demasiado exagerado, ¿verdad? No suelen hacerse los muertos en clase. Aunque conmocionada, Umaru sintió que una oleada de orgullo la invadía, pero la sensación de crisis al saber que le estaban arrebatando a su hermano se hizo aún más intensa. Taiei miró las manos alzadas del público, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en las comisuras de sus labios. Muy bien, parece que todos están muy entusiasmados. Su mirada recorrió la clase, deteniéndose finalmente en aquella figura dorada con la expresión más expresiva y contradictoria. Un destello de diversión juguetona brilló en sus ojos. Entonces, alumno Doma, ¿por qué no empiezas tú? ¿Eh? Umaru se quedó perplejo. Las risas amistosas y las bromas no tardaron en surgir entre quienes la rodeaban. Ja ja ja, sí que llamó a su hermana pequeña. El profesor está siendo parcial. Buena suerte, estudiante Doma, no avergüences a tu hermano. Las mejillas de Umaru se sonrojaron ligeramente. Hermano, me llamó por mi nombre delante de toda la clase. ¿Qué es esto, una ejecución pública? ¿O una prueba de confianza? Sin embargo, respiró hondo y se puso de pie con gracia. Como es la clase de mi hermano, tengo que hacerlo bien. No puedo avergonzarlo.
Y. Echó una mirada disimulada a los estudiantes que la rodeaban. Todos me están mirando, si respondo bien, podré demostrar que los hermanos Doma son increíbles. Al pensar en esto, la mirada de Umaru se tornó decidida. Enderezó la espalda y ordenó sus pensamientos. Creo que, su voz era clara y agradable, con la lógica propia de una alumna sobresaliente, el equilibrio que mencionó la profesora tiene mucho sentido. Los seres humanos necesitamos encontrar un equilibrio entre transformar la naturaleza y protegerla. Sin embargo, creo que este equilibrio no es estático, sino dinámico. Con el desarrollo de la tecnología, nuestra capacidad para transformar la naturaleza se vuelve cada vez más fuerte, como si tuviéramos en nuestras manos un arma cada vez más afilada. La bella Umaru ladeó ligeramente la cabeza, utilizando una analogía muy elegante. Al igual que un adulto es más fuerte que un niño, no solo tiene la capacidad de proteger a más personas, sino que también debe tener más cuidado de no dañar cosas frágiles con un simple gesto de su mano. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta es la conciencia que debemos tener como los fuertes de la naturaleza. Los ojos de Taiei se iluminaron. Como era de esperar de Umaru. Una analogía brillante. Dirigió los aplausos, con los ojos llenos de aprobación. El estudiante Doma tiene toda la razón. La conciencia de los fuertes, este punto de partida es excelente. Muy bien respondida, por favor, siéntese. Umaru se sentó con gracia en medio de las miradas de admiración de toda la clase, con una sonrisa reservada en el rostro. Pero debajo del escritorio, sus dos piececitos ya estaban entrelazados con entusiasmo. Jeje. Mi hermano me elogió en público. Y con esa mirada de verme como un adulto igual. La gran victoria de Umaru. Los estudiantes a su alrededor susurraban. Como era de esperar de Student Doma, y la profesora la elogió con mucha sinceridad, estos hermanos son realmente, ambos increíbles, y el hermano es tan guapo, la hermanita tan hermosa, la genética es simplemente demasiado buena. Al oír estos comentarios, la vanidad de Umaru quedó muy satisfecha. La mirada de Taiei se dirigió hacia Evina. Ella había mantenido la cabeza baja. Aunque había levantado la mano antes, parecía muy nerviosa. Bueno, entonces, dijo con una sonrisa forzada. Alumna Evina, vi que levantaste la mano hace un momento, ¿por qué no compartes tú también tus ideas? Evina levantó la cabeza bruscamente, su rostro se puso rojo al instante. Se puso de pie presa del pánico, su silla chirrió contra el suelo, haciendo que toda la clase la mirara. Yo creo, tartamudeaba, incapaz de articular una frase completa. La maestra, tiene razón, y luego, yo también, su voz se fue apagando poco a poco, y estuvo a punto de llorar. Taiei notó su vergüenza y, en lugar de presionarla, la miró con una mirada alentadora y sumamente paciente. No te pongas nerviosa, estudiante Evina. Aquí no hay una respuesta estándar. Prefiero escuchar tus verdaderos sentimientos. Esa voz suave era como un manantial cristalino que calmaba la ansiedad de Evina. Respiró hondo, pensando en los arrozales de su ciudad natal, pensando en la brisa de Akita. Quiero decir, aunque los humanos necesitamos transformar la naturaleza, pero, también necesitamos, estar agradecidos por todo, que la naturaleza nos da, igual que mi ciudad natal, su voz se fue estabilizando poco a poco. Vengo de Akita, donde hay muchas tierras de cultivo, aunque las tierras de cultivo también han sido transformadas por el ser humano, pero, aún así, todos estamos agradecidos a la tierra, agradecidos por el sol y la lluvia. Creo que, este sentimiento de gratitud, es muy importante. Tras hablar, bajó la cabeza, con el rostro tan rojo como si estuviera sangrando. Por un instante, quedó el aula en silencio. Esto contrastaba totalmente con el discurso lógico y riguroso que Umaru había pronunciado hacía un momento. Era una revelación que surgía de la vida, del corazón. Taiei asintió con una sonrisa. Muy bien respondida. La estudiante Evina mencionó un punto muy importante: el asombro. Aunque transformemos la naturaleza, no podemos olvidar nuestro asombro y gratitud hacia ella. Esta actitud nos permite ser más prudentes y responsables. Un punto de vista excelente. Evina levantó lentamente la cabeza, sus ojos color ámbar fijos en Taiei, brillantes. No se trataba solo de recibir elogios. Se trataba de ser comprendida. Al principio, ella pensó que sus ideas torpes serían objeto de burla, que no era digna de una clase tan prestigiosa. Pero Taiei no solo la aceptó, sino que también supo extraer un aspecto positivo de su naturaleza rústica. Onii-san, mi corazón, no puede parar de latir.
Un profundo impulso de seguir a esa persona echó raíces y brotó en el corazón de Evina. El resto de la clase transcurrió sin problemas, con los alumnos participando activamente en el debate, y el ambiente en el aula fue animado y relajado. 36. Capítulo 36 Clase 5, muy bien, dijo Taihei mirando el reloj de pared. Eso es todo por la lección de hoy. Espero que todos sigan reflexionando sobre estas preguntas después de clase. Pueden retirarse. Levántense. Gritó el delegado de la clase. Adiós, profesor. Dijeron los alumnos al unísono, aunque en sus ojos aún se apreciaba un brillo de interés. Ring ring, sonó la campana que indicaba el final de la clase. Algunos estudiantes incluso comenzaron a aplaudir espontáneamente. Aplausos, aplausos, aplausos. Resonaron los aplausos por toda el aula. Taihei se sorprendió un poco, pero aún así hizo una reverencia cortés. Gracias a todos. El profesor Takahashi también aplaudía desde atrás, con una sonrisa de agradecimiento en el rostro. Justo cuando Taihei estaba a punto de bajar del podio, escuchó un nítido sonido de notificación en su mente. Logro desbloqueado. Primera lección de vida. Descripción. Has completado con éxito tu primera lección formal, conquistando a todos los alumnos con tu talento. Este es tu punto de partida como profesor y el comienzo de tu nueva vida. Sorteo de recompensas aleatorias en curso. Taihei sintió una oleada de alegría. El sistema lo había vuelto a hacer. ¡Felicidades! Has obtenido concentración en el flujo, calificación de. Descripción de la habilidad. Al entrar en un estado creativo o de estudio, puedes acceder al estado de flujo más rápidamente, tu concentración mejora significativamente y tu resistencia a las distracciones aumenta. Esto te ayudará a completar la creación literaria y otras tareas que requieren concentración de forma más eficiente. Los ojos de Taihei se iluminaron, muy feliz. Esta habilidad llegó en el momento justo. Para la creación literaria, que requiere largos periodos de concentración, sin duda fue una habilidad práctica. Profesor Doma, dijo el profesor Takahashi, acercándose con una expresión de sincero agradecimiento. La lección de hace un momento fue excelente. La escuché completa desde atrás y aprendí muchísimo. ¿Me halagas?, dijo Taihei con modestia. No, hablo en serio, dijo el profesor Takahashi, ajustándose las gafas con admiración. Tu perspectiva sobre la interpretación del texto es muy original, y la lógica es rigurosa, con argumentos sólidos. Los ejemplos que citaste también fueron perfectos. Este nivel, hizo una pausa. Para ser sincero, llevo más de una década enseñando y me siento inferior. Profesor Takahashi, usted es demasiado amable, dijo Taihei riendo. Necesito aprender de su experiencia. Jaja, no hay necesidad de ser modesto. El profesor Takahashi le dio una palmada en el hombro. Ya llamé al decano. Dijo que a partir de la semana que viene podemos considerar que sustituyas a algunos profesores en las clases de primer año de bachillerato. ¿En serio? Taihei estaba un poco sorprendido. Por supuesto, dijo el profesor Takahashi con una sonrisa. Con un talento como el tuyo, dejarte a cargo del club de literatura sería un desperdicio. La escuela necesita profesores como tú, capaces de inspirar a los alumnos a pensar. Entonces, gracias, profesor Takahashi, y al decano. De nada, dijo el profesor Takahashi mirando la hora. Por cierto, sigues yendo al club de literatura esta tarde, ¿verdad? Sí. Entonces no te entretendré, dijo el profesor Takahashi, dándole una palmada en el hombro. Buena suerte. El club de literatura no es sencillo. Lo sé, asintió Taihei. Haré lo mejor que pueda. Bien. El profesor Takahashi se dio la vuelta y salió del aula. Hermano. Umaru corrió hacia el podio como el viento. Hermano, ¿qué haces aquí? Agarró emocionada la manga de Taihei, con los ojos brillantes de alegría. ¿No dijiste que ibas a trabajar en una nueva empresa? Voy a empezar un nuevo trabajo, dijo Taihei con una sonrisa. Está aquí mismo. Los ojos de Umaru se abrieron de par en par. El nuevo trabajo que mencionaste, es ser el asesor del club de literatura. Así es. Así que te has estado conteniendo estos últimos días solo para sorprenderme. La voz de Umaru subió una octava. Por supuesto. Taihei sonrió y se frotó la cabeza. Hermano. De repente, Umaru se abalanzó hacia adelante y abrazó con fuerza el brazo de Taihei. Genial, ¡qué bien! Su voz rebosaba de alegría. Pensé que ibas a ir a un lugar muy lejano, pero resulta que viniste a mi escuela. Esto es increíble. Saltaba de alegría, con los ojos brillantes de emoción.
Niña tonta, dijo Taihei en voz baja. Todos los estudiantes te están mirando. Jeje, mi hermano es el mejor. Umaru hundió su rostro en la manga de Taihei, sonriendo muy feliz. Estaba realmente feliz, no solo porque su hermano no se había ido, sino también porque ahora su hermano estaba en su escuela, y podría verlo todos los días a partir de ahora. Esta alegría por recuperar lo perdido la dejó incapaz de controlar sus emociones en absoluto. Los estudiantes que se encontraban alrededor presenciaron la escena y todos mostraron cálidas sonrisas. A la estudiante Doma le cae muy bien su hermano. Los hermanos tienen una relación estupenda. ¡Qué envidia! En ese momento, Evina también dio un paso al frente. Br. Oni-san, su rostro seguía rojo, aún le salía vapor de la cabeza y su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. Tu lección fue tan increíble, gracias, sonrió Taihei. Evina quiso decir algo, pero se tragó las palabras. Su corazón latía demasiado rápido y su mente era un caos. Quería decir demasiadas cosas, pero no podía pronunciar ni una sola palabra. Al final, solo pudo bajar la cabeza y susurrar. Por favor, cuídenme, por favor, cuida de mí también, respondió Taihei con dulzura. Esa simple frase hizo que el rostro de Evina se pusiera aún más rojo. Profesora. Silpinford también se apresuró a acercarse, gritando enérgicamente. Su lección fue tan interesante. Nunca antes había escuchado una clase de literatura japonesa tan excelente. Gracias por el cumplido, dijo Taihei riendo. Y esos ejemplos que mencionaste, como Walden y Primavera Silenciosa, me dan ganas de leerlos ahora mismo. Dijo Silpinford con entusiasmo. Profesora, ¿me puede recomendar algunos libros? Por supuesto, asintió Taihei. La próxima vez que vengas al club de literatura, te prepararé una lista de lecturas. Eso es genial. Y profesora, usted es fantástica. Continuó Silpinford. Con razón Umaru siempre dice que su hermano es el mejor del mundo. Silpinford. Umaru finalmente levantó la cabeza de los brazos de Taihei, sonrojándose. No digas tonterías. Pero eso es lo que siempre dices. Silpinford parpadeó con sus grandes ojos, con expresión inocente. Cada vez que mencionas a tu hermano, se te iluminan los ojos. Yo no, Umaru era tan tímida que volvió a esconder la cara en la manga de Taihei. A su alrededor se oían risas de buen humor. En ese momento, Motoba Kirie también se acercó lentamente. Se escondió detrás de Umaru, observando disimuladamente a Taihei con esa mirada feroz. Taihei notó su mirada. Aunque también era una chica hermosa, esa mirada, ¿cómo decirlo? Extremadamente oscuro e increíblemente feroz. Taihei no pudo evitar que se le erizara el vello. Estaba conmocionado. Tuvo que tartamudear. Umaru, estos estudiantes son tus amigos, ¿verdad? ¿No me los podrías presentar? Ah, es verdad. Umaru levantó la cabeza de los brazos de Taihei. Te los presentaré. 37. Capítulo 37 Clase 6, ella llevó a Silpinford hasta Taihei. Esta es Tachibana Silpinford. Una de mis mejores amigas. Hola, Tachibana-san. Taihei sonrió y extendió la mano. Hola, profesora. Silpinford estrechó la mano de Taihei con fuerza, con los ojos brillantes. Por favor, trátame bien. Por favor, trátame bien. Entonces, Umaru detuvo a Kirie. Esta es Motoba Kirie. También es mi amiga. Es muy simpática, solo un poco tímida con los desconocidos. La mirada de Taihei se posó en aquella chica menuda y adorable. Su cabello negro azulado estaba recogido en una coleta alta, y su mirada penetrante parecía querer devorar a la gente, pero con solo 139 centímetros de altura, en realidad creaba un efecto moe de hueco. Hola, Motoba-san. Taihei asintió cortésmente, utilizando un tono más suave. Kirie se quedó perpleja. No esperaba que esta profesora la saludara de forma tan espontánea y con un tono tan amable. Justo cuando Kirie dudaba si responder, Taihei recordó algo de repente. Espera, Motoba. Taihei parpadeó, observando atentamente a la chica que tenía delante. Aunque eran de géneros diferentes, ese característico color de pelo, el cierto encanto de sus cejas y ojos, Motoba-san, si me permite preguntar, ¿tiene usted un hermano mayor llamado Motoba Takeshi? Los ojos de Kirie se abrieron de par en par al instante. ¿Cómo lo sabes? Su voz seguía siendo muy baja, pero su tono denotaba un poco más de cautela y curiosidad. Taihei rió, y su tono se volvió aún más amigable. Entonces es correcto. Takeshi es mi amigo. Hemos trabajado en la misma empresa durante 5 años. A menudo me habla de ti, diciendo que eres muy impresionante y excepcionalmente bueno nadando.
La expresión de Kirie se suavizó, su recelo desapareció, reemplazado por una sutil timidez. ¿Tu hermano te habló de mí? Su voz era aún más baja, pero se podía percibir un atisbo de alegría. Por supuesto, dijo Taihei con suavidad. También mencionó que eres un poco introvertido y me pidió que te cuidara. Pero ahora que lo veo, tienes tantos amigos que probablemente no tenga que preocuparme. Kirie bajó la cabeza, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No lo necesito. Pero su tono se había suavizado notablemente. Umaru parpadeó de reojo, algo sorprendido. ¿Eh? ¿El hermano de Kirie-chan es el antiguo compañero de trabajo de Brother? ¿Cómo es que no lo sabía? Ya lo sabes. Taihei sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a Umaru. El mundo es un pañuelo. Evina dijo en voz baja desde un lado. Eso, Oni-san conoce a mucha gente. Taihei se volvió hacia Kirie, su tono era sincero. Motoba-san, como eres la hermana menor de Takeshi, no somos extraños. En el futuro, en la escuela, si tienes alguna dificultad, no dudes en acudir a mí. Kirie alzó la cabeza, con sus penetrantes ojos fijos en Taihei. Pero esta vez, su mirada carecía de ferocidad. En cambio, denotaba una mezcla de escrutinio y confianza. Asintió, con la voz aún muy baja, pero mucho más clara que antes. Luego, se escondió rápidamente tras Umaru. Pero esta vez, asomó la mitad de su rostro, observando a Taihei con una mirada menos sombría que antes. Taihei suspiró aliviado. Al parecer, el niño solo sufría de ansiedad social, no era realmente agresivo. Además, gracias a Bomber, la distancia entre ambos se había acortado considerablemente. En secreto, le dio las gracias a Bomber. No se esperaba que aquel chico de pelo afro le fuera de ayuda en un momento tan crítico. Ah, claro. Umaru sonrió repentinamente con picardía. Hermano, tengo otra amiga que presentarte. Dijo, y atrajo a Evina hacia Taihei. Ella es Evina Nana. Mi mejor amiga. Al ver la expresión traviesa de Umaru, Taihei comprendió de inmediato que estaba bromeando con Evina. Contuvo la risa y le siguió el juego. Hola, Evina-san. Extendió la mano con mucha formalidad. Por favor, trátame bien. Evina se quedó perpleja. Aunque cocinamos juntos ayer, y la medicina aplicada en conjunto, ahora tenemos que fingir que es nuestra primera reunión, su rostro se puso aún más rojo. Por favor, trátame bien, tímidamente, tomó la mano de Taihei, con el corazón latiéndole aún más rápido. Taihei le apretó la mano suave y tierna, y luego la soltó. Por favor, cuida de mí en el futuro. Evina bajó la cabeza, mientras el vapor sobre su cabeza aumentaba. Umaru soltó una risita a un lado. Justo en ese momento, un grupo de chicas se abalanzó repentinamente sobre nosotros. Profesor Doma. Profesor, ¿nos puede dar un autógrafo? Profesor, ¿tiene novia? Profesor, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Las chicas charlaban mientras se agolpaban a su alrededor, con los ojos brillantes de emoción. La expresión de Umaru cambió al instante. Inmediatamente volvió a ser la chica perfecta y hermosa, rodeada de destellos dorados, con una sonrisa impecable en el rostro, interponiéndose entre Taihei y ella. Lo siento, su voz era dulce y suave. El profesor Doma acaba de empezar y todavía tiene mucho papeleo que atender. Además, tiene que prepararse para el trabajo de la tarde. Tendrán muchas oportunidades de ver al profesor más tarde. Su sonrisa era impecable, pero el significado en sus ojos era muy claro. Este es mi hermano. No tienes permitido llevártelo. Mientras decía esto, entrelazó su brazo con el de Taihei. Si tienen alguna pregunta, pueden venir a buscarlo al club de literatura cuando la profesora Doma empiece a trabajar oficialmente. Pero como sonreía de una manera tan dulce y perfecta, las chicas que la rodeaban no pudieron enfadarse en absoluto. Vale, ya lo tenemos, estudiante Doma, eres muy protector con tu hermano, que envidia me das. Entonces vayamos al club de literatura para buscar al profesor más tarde. Sí. Las chicas no se sintieron decepcionadas en absoluto. Al contrario, se emocionaron aún más. Voy a ir al club de literatura. Yo también. Vayamos juntos. Al oír esto, la sonrisa de Umaru se endureció ligeramente. Originalmente, su intención era mantener a los demás al margen, ¿cómo es que terminó despertando el interés de todos por el club de literatura? Un momento, eso es genial. ¿No dijo el hermano que al club de literatura le faltaban miembros? Si todos estos estudiantes se unieran, ¿no se salvaría el club de literatura? Y como hermana menor de mi hermano, sin duda seré una presencia muy especial en el club de literatura.
Al pensar en esto, Umaru recuperó su sonrisa triunfal. Todos son bienvenidos al club de literatura. Evina también intervino en voz baja desde un lado. Ese sí, Oniri-san, está muy ocupado, pero su voz era demasiado baja y casi nadie la oyó. Taiei observaba la escena, sin saber si reír o llorar. Bueno, alumnos, dijo Taiei con una sonrisa. El club de literatura da la bienvenida a todos los estudiantes que aman la literatura y disfrutan pensando. La sala de actividades está en el tercer piso y permanece abierta después de clases. Bueno. Entiendo. Adiós, profesor. Las estudiantes se despidieron una tras otra con la mano antes de marcharse a regañadientes. Finalmente, el aula quedó en silencio, quedando solo Umaru, Evina, Silpinford y Kirie. De acuerdo, dijo Taiei, dándole una palmadita en la cabeza a Umaru. Voy a volver a la oficina.